Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Martín Tetaz para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, Martín, por atendernos. Y bueno, hablamos a lo largo del programa que los dólares financieros continuaron subiendo hoy, alcanzaron nuevos máximos, acercándose al dólar blue, el dólar informal, que se encuentra muy cerca de los 170 pesos por dólar. Martín, ¿qué estás esperando para los próximos días, ¿no? ¿Crees que esta situación se puede mantener en el tiempo o esperás alguna nueva medida, un cambio de gabinete o finalmente una devaluación del dólar oficial que alivie la presión que hoy se está sintiendo en el mercado cambiario? Bueno, está claro que no se puede sostener en el tiempo. Lo que no sabemos a esta altura del campeonato, la pregunta es cuándo, más que cuánto, ¿no? O sea, Claro. está claro, el gobierno está planteando inclusive mantener el IFE ahora para diciembre, la cuarta ronda del IFE, quiere decir que, y además las señales de actividad económica muestran un estancamiento en agosto y septiembre, lo cual implica que necesariamente vamos a seguir con un déficit fiscal grande y que va a seguir siendo monetizado como hasta ahora. Entonces van a seguir sobrando pesos en la economía y esto se va a hacer más grave a medida que siga avanzando la cuarentena y además a medida que siga avanzando este panorama, con lo cual si el gobierno no explicita claramente cuál es el mecanismo que va a tener para limpiar un poco ese sobrante de pesos, obviamente vamos a tener un problema. Acá lo que parece más razonable es que el gobierno empiece a pasarle cada vez más operaciones al contado con liquidación. Es decir, que diga, bueno, muchachos, no tienen dólares, vayan a conseguírselos al contado con liquidación. En ese caso hay algunas operaciones que podrán funcionar en el contado con liquidación y otras que no. Hoy acabamos de ver el caso de banco hipotecario, prácticamente el default selectivo, porque no puede cumplir con sus compromisos de obligaciones negociables porque no le dan los dólares para pagarlo, ¿no? Por eso lo que estás sugiriendo es lo que muchos economistas llamamos el desdoblamiento cambiario, ¿no? Que, por ejemplo, se elimine tal vez el cupo, ¿no? Para las compras minoristas de dólares en el mercado oficial y que se abra, ¿no? Una instancia formal libre, un mercado paralelo o libre en donde se pueden realizar esas operaciones financieras. O sea, un mercado cambiario financiero, distinto del Sí, no, a comercial. ver, no alcanza con un mercado cambiario financiero. Primero, el primer comentario, ya se terminaron, el dólar ahorro ya se terminó, ya está muerto y enterrado desde el 15 de septiembre. Está terminado el dólar financiero, prácticamente es una carambola que te dejen comprar un dólar en el dólar ahorro, más allá del 35% extra que le pusieron de impuesto, es inaccesible. Prácticamente 9 de cada 10 personas de los que compraban quedaron afuera. Y lo que pasa es que da la sensación que no le va a alcanzar al gobierno solamente con que el dólar sea un dólar financiero. Da la sensación, y además cuando la brecha es tan grande también empieza a pasar esto, ¿no? Se te empiezan a filtrar los otros dólares. Entonces uno dice, ¿va a seguir habiendo dólar de 75, 80 pesos para la importación de autos, por ejemplo, de alta gama? ¿Va a seguir habiendo dólar financiero para la importación de, qué sé yo, textiles, para tantas importaciones de productos terminados? ¿O Por el eso lo que gobierno va a considerás empezar es a que pasar también algunas operaciones o todas esas comerciales operaciones también. también se van a ir para el dólar financiero, ¿no? Martín, el FMI pide una agenda económica creíble. ¿Qué sería, en qué consistiría, más allá de lo que uno se puede imaginar, y cómo se construye confianza en este momento? Bueno, ese es uno de los problemas centrales. Hace tiempo que todo el mundo quiere saber cuál va a ser la hoja de ruta del gobierno en lo fiscal y en lo monetario. El gobierno no la explicitó. Presentó un presupuesto, es verdad, para el año que viene, que ya a todas luces quedó desdibujado el presupuesto, pero así todo no definió claramente cuál va a ser el nivel del déficit que va a monetizar, de dónde va a salir la plata y que, digamos, no está claro. Entonces, esa hoja de ruta, presumiblemente el fondo lo va a obligar al gobierno a presentarla. Va a tener que presentarle al fondo, bueno, mira, vamos a monetizar esta cantidad de plata, qué vamos a hacer con los pesos que sobren en la economía, qué vamos a hacer con el tipo de cambio paralelo, qué brecha vamos a sostener. Esto va a dar un poco más va a despejar algo de incertidumbre o dar un poco más de transparencia en las expectativas, sí, pero el nivel de confianza que hay está muy roto. ¿En qué términos? Te lo voy a poner en variables reales.
Es decir, proveedores que están frenando la entrega de materiales, corralones enteros que te dicen, por ejemplo, la construcción, que era uno de los sectores que tenía chance de reactivarse, y que no le entregan materiales porque dicen, mira, no sé a qué precio ponerlo, porque no sé si voy a poder reponer el material, o concesionarios de autos que piden un sobreprecio de 10% sobre precio de lista porque no saben a qué precio van a reponer el coche de la semana que viene o la otra semana. Entonces, esa incertidumbre, eso es lo que falta, esa es la confianza que falta, y donde el gobierno no está para nada claro qué es lo que va a hacer. Y en línea con esto, ¿cuál es tu análisis de las palabras del presidente en el coloquio de IDEA? Me parece que es importante que el presidente haya ido. Yo hoy le pregunté por la mañana a Roberto Murchison por Radio Mitre, hicimos una entrevista y le pregunté concretamente si había despejado alguna incertidumbre el presidente de esto que estamos hablando. Y me dio una respuesta políticamente correcta, para decirlo de alguna manera, donde traducida al castellano era no hay ninguna novedad, ni en lo cambiario, ni en lo financiero, ni en la cuestión del déficit, ni, es decir, las cosas que generan incertidumbre, de cómo se van a financiar las empresas, de cómo van a acceder a las divisas, no están despejadas, no las aclaró, dio un discurso otra vez muy lavado, políticamente correcto, pero que no resolvió la duda que tenían los empresarios. Martín, hoy se conoció el índice de inflación de septiembre del 2,8%, levemente superior al de agosto, el más alto desde marzo. ¿Esperás un aumento de la inflación en este contexto que estás describiendo para los próximos meses? Bueno, la mayoría de los analistas que reportan al Banco Central, el famoso REM del Banco Central, esperan 3,5 para el mes que viene, 3,8 para noviembre, quiero decir 3,5 para el mes de octubre, 3,8 para noviembre y 4 para el mes de diciembre. O sea que el mercado en general está viendo que va a haber una aceleración inflacionaria. Y parece difícil de parar. Digamos, la brecha en un punto empieza a filtrarse a precios porque no se pueden conseguir los dólares al dólar de 75, 76, 77, y esa incertidumbre de a qué precio vas a poder reponer se empieza a filtrar también. Entonces, hasta ahora el gobierno ha tenido la ventaja de que no había circulación en la economía, entonces había muchos precios que no existían, pero ahora empiezan a abrir los comercios, y uno dice, bueno, ¿a qué precio van a vender? Y cuando uno empieza a ver los precios de lo que venden, empieza a transparentarse la inflación real, donde obviamente esa inflación real está bastante más alto de lo que reportaron los precios del propio INDEC. Con esto no estoy diciendo que el INDEC no haya medido la inflación o la haya adulterado, ni mucho menos, simplemente que hay muchos precios que no midió porque estaban cerrados, estaba parada la actividad, y que ahora cuando vuelva van a volver con los nuevos costos, con los requisitos que tienen que ver con los aforos por el protocolo COVID, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se va a filtrar obviamente en mayores precios en la economía. Muy bien, Martín, muchas gracias por habernos atendido. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Martín Tetaz, analizando la compleja situación que viene atravesando la economía, las dificultades que tiene el gobierno para hacerse de las divisas que se requieren para mantener el normal funcionamiento de la economía a este nivel de dólar oficial, y advirtiendo sobre un posible aumento de la inflación para los próximos meses. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.